Un derecho no codificado. El common law es reconocido por la falta de códigos, mientras que el civil law lo es por la codificación. Su ausencia se debe a que los jueces ya son firmes defensores del derecho tal como es. Este ha sido codificado solo en el siglo XVIII, primero en los países donde existió el absolutismo ilustrado, en la Francia revolucionaria y finalmente en la dominada por Napoleón. Llegó a existir una relación entre el common law y el civil law, ya que los tribunales continentales tomaron en cuenta los precedentes en gran medida. La doctrina como orientes estaba en el Código Civil y era considerada la ley viva. Sin embargo, tiempo después el Parlamento belga derogó los artículos que la contenían. En Francia y en Bélgica, algunos artículos del Código Civil de Napoleón estaban en vigor y su aplicación se dio en las situaciones de la vida. En Inglaterra, su alcance no fue autoritario y el derecho fue desarrollado por experimentos no conectados con las cortes. El common law tiene la independencia que otorga la casuística, mientras que el civil law se orienta hacia la coherencia del sistema. El verdadero código es un texto nuevo que contiene una amplia y sistemática exposición de normas. Es promulgada como ley con el fin de sustituir las costumbres y leyes anteriores. Hay dos tipos de códigos: los códigos conservadores, que presentan normas entendibles, aclaran las confusiones y no excluyen la innovación sustantiva, y los códigos revolucionarios, que eliminan antiguas leyes malas y empiezan de nuevo y crean un nuevo mundo. Añadido a lo ya mencionado, cabe hacer mayores precisiones en lo que concierne al common law, ello sin perjuicio de su característica principal, la cual es la ausencia de la codificación. El término common law no es un término unívoco y monótono, sino que posee un significado diferente en distintos contextos. En otras palabras, la noción básica de que es un derecho común para gente variada o para un país en concreto es bastante subjetiva, y ante ello hay que precisar para qué países o para qué personas dicho derecho es común. En primer lugar, en Inglaterra, el derecho era común únicamente para las personas libres de este país, que caían bajo la jurisdicción directa de las Cortes Centrales. Esto lo distinguió de las costumbres locales, que en ese entonces regían para todos por igual. En segundo lugar, se encuentra el common law, que se refiere al derecho romano y canónico. Este era compartido por los abogados y las facultades de derecho de toda Europa. Y a su vez, esta noción contrastaba con el jus proprium o municipale, que estaba referido a las leyes propias y costumbres de los países europeos. Este contraste generó que los partidarios de jus comune reconozcan su incapacidad de poder reemplazar los usos y costumbres locales, y por ello elaboraron una teoría en la que el common law ofrecía las categorías universales que permitían llenar las lagunas que producían las normas locales. Y es precisamente esta noción de common law la que adopta el imperio alemán, y sobre la cual se rige todo el derecho de las tierras germánicas. Finalmente, en Francia se le dio un significado bastante diferente, ya que en el país galo se entendía únicamente por common law a la ley aplicable a los delitos ordinarios. Ante la ausencia de codificación, fueron los revolucionarios puritanos en el siglo XVII quienes pidieron una codificación real, y posteriormente los revolucionarios cromwellianos quienes exigieron que la codificación de las normas se trasladara en un libro de bolsillo accesible a la ciudadanía. Todo esto fue un esfuerzo para democratizar el derecho y sus órganos, así como restringir el monopolio de unos cientos de abogados quienes habían logrado descifrar los misterios del francés jurídico medieval y de los registros de Griggs y de Law Reports. A pesar de que la historia inglesa le preste muy poca atención al programa de reforma de Cromwell, es interesante detenernos en este punto dado que, primero, fue un raro intento de romper la naturaleza oligárquica de las instituciones inglesas en favor de la democracia, como se puede notar cuando mencioné el democratizar el derecho y que la codificación sea accesible al ciudadano ordinario. Segundo, presagió muchas reformas de la Revolución Francesa, las cuales se dieron 150 años después del programa de reforma de Cromwell. Y tercero, fueron los demócratas puritanos quienes presagiaron el Código Civil de bolsillo debido a que las primeras ediciones del Código Napoleónico fueron volúmenes muy pequeños y atractivos a la vista. Es hasta gracioso imaginarnos a la ciudadanía caminando con sus códigos, leyéndolos en el Parque de París o inclusive recitándoles a la familia. Diversas razones por las cuales la codificación no se pudo concretar en Europa. Exclusivamente en Inglaterra, esta se vio frustrada básicamente por la oposición, el cual en ese entonces era la judicatura, ya que era muy conservadora. Asimismo, es importante señalar que la mente inglesa llegó a asociar los códigos con todo lo que es detestable en este mundo. Asimismo, la codificación fue asociada con el interludio puritano y el régimen de una minoría de militares y fanáticos religiosos. Asimismo, los códigos eran relacionados con los déspotas ilustrados, como también a la furia de los franceses revolucionarios, ocasionando que durante mucho tiempo ninguna medida progresista en ese entonces se llegue a concretar. Por lo que es coherente también expresar que la codificación fue asociada con Napoleón Bonaparte, quien era el enemigo de ese entonces. Por otro lado, en Alemania, muchos de los territorios alemanes usaban el Código Napoleón al estar bajo la ocupación francesa. La culpa de la tardía aparición de su propio código fue por la situación política que atravesaba el país, ya que estaba dividida en numerosos estados y no podía existir un código civil común. Asimismo, es necesario mencionar el sentimiento por parte de los alemanes a tomar la ley del enemigo, como también su oposición a la codificación. A partir de esto nace el enemigo de la codificación, el cual es Bon Savigny, que este defendía que los códigos fijaban el derecho en un determinado momento de la historia, mientras que para él el derecho era por naturaleza una entidad viviente que se transformaba y cambiaba de acuerdo a las ideas de una nación,
y esto se lo relacionaba mucho al Bougeist, que lo igualaba al derecho. Del mismo modo, se dio una lucha por el control del derecho entre los profesores y la legisladora, quien eran los príncipes ilustrados y diputados del pueblo. Estas ideas de Savigny ganaron, ya que eran muy conservadoras y antirrepublicanas, y lo muy importante, eran antifrancesas. Muchas gracias.